Dios te bendiga en esta hora. El Dios Todopoderoso te guarde y el Señor haga resplandecer el rostro de Jesucristo sobre cada uno de nosotros en este momento. Te digo que no vas a salir igual que como entraste en este momento, en este lugar, en este santuario que se ha levantado y se ha propiciado el Espíritu Santo de Dios para glorificar el nombre de Jesucristo. Yo te garantizo por el Espíritu Santo de Dios que luego de tú escuchar lo que vas a escuchar, tú vas a ser edificado por el Espíritu Santo de Dios, como lo he sido yo, como lo estoy siendo yo y muchos hijos de Dios que le han dado apertura y le han abierto el corazón al Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede añadir a Cristo en nuestras vidas sin contaminación. Y como me ministraba el Espíritu Santo de Dios es la pregunta con lo cual iniciamos antes de orar, y es: ¿cuántos Jesús hay en el mundo? ¿Cuántos Jesús hay en el mundo? Padre, te damos gracias. Y en esta hora una sola cosa te pido. Es que usted derribe todo argumento de demonios. Toda fortaleza, mentira, engaño, falsedad cae a tierra. Usted es el que abre el entendimiento, el que abre los corazones. Usted dice en su palabra que nadie puede llegar a su Hijo si no es que usted lo envía. Y si estamos en esta hora aquí reunidos es porque usted nos convocó en esta hora. Es por voluntad de tu Espíritu. Y es por tanto que estamos creyendo que hay libertad, liberación, salvación manifestada en esta hora, que las cadenas caen, que toda mentira es disipada por tu palabra, que nuestros ojos de nuestro entendimiento espiritual son iluminados en esta hora por tu Espíritu, porque el poder de la palabra será y es manifestado en este momento. Porque usted, su espíritu, su poder, su palabra, su deidad, su palabra, liberta al cautivo. Porque son rotas las cadenas, ligaduras de impiedad, lazos almáticos son cortados en esta hora. Y porque todo aquel que ha sido llamado a ser pueblo de Dios, no existe demonio en este mundo, en el planeta, que pueda detener, aprisionar, cautivar y mantener cautivo a lo que usted llamó a libertad. Y es por tanto que por medio de tu palabra, como está establecido en esta hora, van a ser libres del poder de Satanás, libres de las tinieblas, libres de las mentiras, libres del desconocimiento, de la ignorancia, de la indogmia, libres de las tinieblas, de la confusión, porque tu palabra no trae confusión. Tu palabra es certera. Y tú tienes solo una boca. Tú hablas a través de muchas, pero tú sigues siendo uno. Uno es Dios. Y uno es su nombre. Y ha sido consolidado o dado a nosotros por el nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret. Ese es el nombre que se nos ha conferido, en el cual toda criatura creada tiene que responder al nombre de Jesús. Y ese es el nombre que glorificamos, Señor, en esta hora. Y vamos a glorificarlo más para que tú, Señor mi Dios, seas glorificado junto con tu Hijo. Y nosotros aquí solamente celebramos la fiesta. Gracias, Señor, porque tu reino inconmovible es. Tu reino es eterno. Tu reino permanece firme por los siglos de los siglos. Eternamente firme eres tú. Inconstante no hay en ti nada. Eres firme, firme. Permaneces fiel y firme. En ti podemos confiar. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, y gracias, Santo Espíritu de Dios, que por lo cual estamos hablando es por ti, Espíritu Santo. Es debido a ti. Ahora también te necesitamos todos,
porque el que recibe libertad, eso es obra tuya, Espíritu Santo. Así que paséate en este momento, glorifica el nombre de Cristo Jesús y trae la libertad a las naciones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Amado, vamos a comenzar porque la palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los liberta. Y vamos a seguir hablando de esa verdad que liberta a lo que está cautivo. Dios no habita en la mentira, en Él no hay sombra, no hay variación, en Él no hay una ambigüedad. Dios no es mezclado, Dios es santo, puro y perfecto. Dios es así. La característica del Dios es que en Él no hay doblez. En nosotros los hombres sí, pero Él es santo. Él es perfecto. Y en Él no habita la maldad, las tinieblas, engaño, mentira, falsedad, ambigüedad, confusión. Todo eso lo trae el príncipe de las tinieblas. Pero Dios es solo uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora, vamos a tomar la palabra y vamos a hablar de esto que es tan vital. La pregunta que iniciamos, una pregunta natural: ¿cuántos Jesús hay en el mundo? Pues usted sabe que hay muchísimos Jesús. ¿Y cómo usted sabe quién es Jesús? Como en el mundo hay muchos Jesús, quieren hacer ver que hay muchos Jesús, pero solamente hay uno que salva. Y de eso es que vamos a hablar. Porque nombre Jesús hay muchos. Y en religión aparece muchas veces Jesús. Pero hoy tú vas a conocer quién es, cuál es, cómo es que tú alcanzas salvación. Mira, ¿cómo se es salvo? Vamos a responder a esa pregunta por la palabra y por el Espíritu. Por el Espíritu y por la palabra, porque estamos conectados. El Espíritu y la palabra son uno, ¿ok? Vamos a responder a esa palabra, pero vamos a permitir que la Escritura nos responda. Por eso es que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha bien. ¿Quién es salvo? Vamos a responder quién es salvo, cómo se es salvo y quién es Jesús. Vamos a ir a Romanos, vamos a leer varias escrituras, pero todas van a hablar exactamente lo mismo y nos van a aportar una verdad que si usted es salvo, usted necesita saberlo. Si usted entiende que es salvo, necesita saberlo para que usted afirme su fe y para que también pueda afirmar a otros. Y vamos a comenzar con esta escritura de Romanos 10, el verso 9, que es tan conocido y citado, juntamente con ese verso 10, y vamos a aplicar, porque para ser salvo existe solamente un camino, y existe solamente el conocimiento y la predicación de un solo evangelio. Cristo no tiene dos evangelios, Cristo no tiene tres evangelios, Cristo no tiene 4 evangelios, Cristo no tiene 5 evangelios. Es el evangelio de Cristo. Vamos a empezar declarando esa verdad absoluta. Cristo no está dividido en ramas. Esas son las ramas judiciales, esas son el mundo, el sistema, los pensamientos naturales de los hombres. Puede y divide y clasifica, pero el reino de Dios tiene delegados autoridades. Sí, un orden de autoridad. Sí. ¿Tiene un orden? Sí. Pero el evangelio solamente es uno. Vamos a comenzar por ahí. El evangelio de Cristo solo es uno. Y conociendo la verdad del evangelio de Cristo es que se es salvo. Vamos a empezar por ahí. ¿Está bien? Dando esa afirmación, vamos a leer lo que dice la Escritura.
Pero vamos a prestar atención porque esto es vital. Porque si esto no se comprende, sabemos que por la fe del Espíritu obrando uno es salvo con el entendimiento del que está predicando. Porque es por la palabra que sale, la palabra del Evangelio, la persona lo recibe si lo cree y se es salvo. Vamos allá, vamos a leer. Y leo de Biblia de las Américas, y ya lo he explicado y lo sigo explicando porque es la más acertada a los textos originales que habló el Señor en griego. Romanos 10, verso del 9 al 10 dice que si confiesas, y confiesas no es meramente hablar. Necesitamos saber que confesar es afirmar, confesar es aceptar, confesar es creer. Puede llegar, tiene otras más connotaciones, pero la más importante que yo necesito, que el Espíritu necesita de nosotros, es que entendamos que confesar es reconocer, aceptar y creer. Hay una aceptación, porque cuando uno confiesa es porque tu corazón entonces decide creer. Pero continúo, porque esto continúa. Mira el acto seguido. Que si afirmas, que si crees, que si confiesas. Ahora note esto. Con tu boca a Jesús por Señor. Vamos, ahí nos tenemos que parar. Que si confiesas, que si afirmas y que si aceptas. Que si aceptas a Jesús por Señor. Entonces, aquí entramos en un punto crucial. Señor es Kyrios del griego. Señor es Dios. Punto. Aquí lo que está diciendo la Escritura, y usted lo puede buscar, usted necesita el que quiere ser salvo, tiene que entender que la Escritura lo que está diciendo, lo que dice aquí claramente es, si usted acepta, si usted afirma y si usted toma a Jesús por Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la enseñanza correcta. Si usted confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó, otra cosa más, que Dios le resucitó. O sea que entonces murió como hombre, siendo Dios, resucitado también como Dios. Sigue siendo Dios, no dejó de ser Dios. Es bien importante y vital. Ahora, cuando tú tomas a Jesús por Dios, mira lo que sucede. Ahí es donde vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque cuando ahí es donde se valida en el corazón si la fe que dices tener es real. Porque cuando la Escritura te está diciendo que si confiesas, si aceptas, si afirmas y si crees que Jesús es Dios, entonces ¿cómo le respondes a lo que es Dios? ¿Qué le respondes o cómo respondes a la deidad, a Dios? Eso es necesario. Pero vamos a ir avanzando y vamos a continuar explicando. Dice que le resucitó de entre los muertos, será salvo. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues lo primero que necesito que agarres es que Jesucristo es Dios. Si tú no has aceptado, si tú no aceptas a Jesús, no lo puedes recibir en tu corazón, yo te invito a que tú continúes o comiences a orar y a pedirle a Dios que te muestre, que te revele y que te ayude a Jesucristo mismo para que tú puedas creerlo, porque sin eso no se salvo. No importa cuántas veces menciones a Jesús, no importa que creas que Jesús es bueno, no importa que creas o pongas a Jesús en cualquier posición que lo quieras poner. Si no aceptas a Jesús como único Dios y Salvador, no recibes salvación, no hay salvación, punto, y se acabó. Eso es una verdad. Esa es una verdad. Ahora, ¿qué puede hacer si la persona que escucha el mensaje es humilde y aún no se le ha dado la apertura para creer que Jesús es Dios? Amigo mío, aprópiate de la verdad. ¿Qué yo haría? Buscar a orar. Orar, y pedir. Ábreme los ojos. Ayúdame a creer.
ayúdame a aceptarlo. Pero vas a tener que tomar una decisión, porque por eso es que se te habla la palabra. Y te la voy a seguir hablando para que traer por palabra el conocimiento que te va a llevar a tomar una decisión de arrepentimiento y de aceptación. Pero vamos a continuar. Mateo 10:32, Jesucristo hablando dijo: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar delante de los hombres muestra que usted ha aceptado y usted honra y valida que Jesucristo es Dios en su vida. Seguimos. Lucas 12:8. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Mire esto. Note la escritura, volvamos. Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. O sea, ser Dios de lo que está muerto, de lo que está vivo, porque Él es Dios. Primera de Corintios 12:3 lo expresa de esta forma. Por tanto os hago saber, y aquí entramos fuertemente fuerte, a seguir contestando y a destruir y desvalidar todos aquellos que tratan de torcer el evangelio o crear o levantar un evangelio que no existe. Un desvío no trae la salvación. Pero note esto. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu. Note, esto ya es fuerte, como compartimos ahorita en la mañana. Solo la simiente de Dios, lo que ha nacido, es el que puede recibir el Espíritu Santo. Pero note esto, vamos a leer el texto con calma. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. ¿Qué dice esto? ¿Qué es un anatema? Anatema es un objeto que Dios fue el que trajo eso. Dios maldice o maldijo los anatemas. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, los anatemas eran ídolos que Dios maldecía porque hacían tropezar a su pueblo. Los anatemas podían ser objetos. Era un tipo de desobediencia directamente con Dios. Como por ejemplo, se le dijo a Saúl, no tomes del ganado, no dejes cosa alguna. Pero él tomó, él desobedeció y todo lo que tomó se convirtió en maldición porque desobedeció. Se le dijo al pueblo de Israel, no tome del botín de Jericó, pero hubo uno que hizo lo incorrecto. Entonces, habían otras personas que dedicaron y levantaban oración, levantaban incienso y le pedían a otras deidades. Eso es la causa, es un anatema, es un objeto, es algo que delante de los ojos de Dios es maldición. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, es que nadie hablando por el Espíritu, es dejando claro que nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios va a llamar a Dios, va a llamar a Jesucristo menos de Dios. Porque el que hace ver a Jesucristo que no es Dios, que es un profeta, que es un amiguito, que es el hijo y pues ya ese no habla por el Espíritu Santo. Ya eso es lo que está diciendo esta carta rapidito. Lo que está diciendo es, el que habla de parte de Dios, reconoce que Jesucristo es Dios. Reconoce que Jesucristo es Dios. Punto. Ahora, no toma a Jesús como anatema. ¿Y cómo se puede poner a Jesús como anatema? Cuando usted lo degrada. Recuerde que fue bien intencional. Yo estoy hablando algo muy certero. Estamos dando un golpe de estado a las tinieblas. Porque es que hay que ser sincero, hablar con la verdad. No se puede hablar con medias verdades. Se tiene que ser cortante. Tomar a Dios, escuche bien una vez más, por favor, presta atención, católicos, mormones, evangelistas, todos,
católicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, toma atención en lo que te estoy diciendo. La palabra dice que si confesares con tu boca y tomas a Jesús por Dios, tomar a Jesús por Dios, es entender lo que dice Éxodo 20, Éxodo 34. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma, con todo tu ser. Solo a Él adorarás. Entonces, Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Que no comparte su gloria. O sea, si has tomado a Jesús, tienes que entender que es Dios. Entonces, si Él es Dios, pues no nos podemos salir de ahí. No nos podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque si Él es Dios, que Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, no nos podemos salir de Él. No nos podemos salir de Él. Entonces, Él es el foco. Por eso es que el escritor te está diciendo, nos dice a todos nosotros, nadie que habla de parte del Espíritu puede hacer ver que Jesús es causa de maldición. Porque no lo es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú aceptas, es una responsabilidad. Cuando tú estás creyendo, ¿verdad? Pues tú estás haciendo un pacto, un acuerdo. O sea, porque tú estás tomando la gracia. La gracia es, sabemos que es por gracia. Sabemos que es por gracia. Y tú estás haciendo un pacto. Tú estás reconociendo que tú eres el único al que yo voy a adorar y al que voy a servir. Pero vamos a seguir. Y nadie puede decir, y nota esto es vital. Todo lo que estamos hablando son detalles vitales, testigos de Jehová, mormones, santos de los últimos días, todos tienen que entender esta escritura, católico. Mira lo que dije. Y nadie puede decir, Jesús es Dios. Pues dice Jesús es el Señor. Pero es Dios. Señor de traducido del griego es Kyrios. Kyrios, Dios. Yahvé. YHWH. Por eso es que los testigos de Jehová, o no ellos, la doctrina y el libro que ellos cambiaron, históricamente usted lo puede buscar, lo hemos hablado, lo vamos a seguir enseñando, eso está escrito, eso está evidenciado, eso usted lo puede buscar, lo puede encontrar, hay investigaciones, hay profesionales, hay maestros, hay teólogos, de todos que encontraron que ellos de su boca dicen que tradujeron la Biblia usando textos originales, traducciones del griego, pero cuando se comparan, no es cierto, es una mentira. Cambiaron donde dice Señor, le pusieron Jehová. Jehová no lo utilizan en el Nuevo Testamento, ese nombre no aparece. Usted no escucha a ninguno de los apóstoles hablando, no aparece el nombre de Jehová. No se usa, porque Jehová, by the way, Jehová es un nombre que se le dio, le trataron de englobar los mismos hebreos. Pero nunca Dios, en Éxodo 14, 3, 4, usted lo puede ver. Éxodo describe cómo Dios se reveló al hombre. Se reveló bajo yo soy el que soy. Yo soy, se tradujo en hebreo, YWH, que le tradujeron los más teólogos en más, Yahvé, Yahweh. Entonces los hebreos no se atrevían a mencionar el nombre y lo llamaron Adonai. Lo llamaron Adonai. Cada vez que aparecían los textos originales, no lo decían Adonai. Adonai, Señor. Cuando traducen la Biblia al griego, que ya lo hablamos, entonces le atribuyen y lo traen al griego completo, entonces con la palabra Kyrios, que es la palabra que aquí en el Testamento, tal y como los apóstoles lo escribieron, se traduce Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Amigo, que si usted no puede reconocer que Jesucristo es Dios, tiene un problema. Y el problema es que el Espíritu Santo no está morando en usted. Pero no lo digo para despreciarlo, lo digo para que se humille.
Porque si se humilla, si usted se humilla delante de Dios y usted reconoce y acepta que esta es la verdad, usted va a recibir salvación de parte de Dios. Dios le va a conceder a usted, porque así es nuestro Dios, el poder creer. Porque eso es un regalo. Eso es lo que se llama gracia. Eso es lo que se llama el favor inmerecido de Dios. Pero no puede ser con una mentira, porque nunca va a recibir salvación. Entonces usted está creyendo, que es lo que le estoy diciendo en español. En español. Usted está creyendo que usted va a entrar, como le dicen, va a entrar en el paraíso, como los de la Corán. Lo mismo. Es lo mismo, la misma filosofía. Y usted está creyendo que va a entrar en un paraíso. Y eso no es cierto. Porque solo hay un camino. Y lo dijo Dios desde el principio. Dios no está trayendo nada nuevo. Dios no vino a traer nada nuevo tan pronto la serpiente hizo caer al hombre. Dios le lanzó y le dijo lo que iba a pasar con ella. Allí ya está Jesucristo. Ya. Eso es de allí. Eso está desde el principio. Jesucristo no vino a aparecer de la noche a la mañana. Jesucristo siempre estuvo. Y Dios en autoridad nos notificó que la victoria no era de Satanás, que la victoria es del Señor. Y Él dijo cómo iba a venir. Y no vino en forma de Mahoma, ni de María, ni de ningún otro ser inventado, ni de ningún ángel que se le apareció, que se llama Moroni. No, no señor. Ni del ángel Gabriel, que le atribuye los del Corán, que le trae. Mire, no, y se lo vamos a leer por la escritura. No es así. Porque solamente hay un evangelio. Y ese evangelio, creerlo, aceptarlo como es el que te garantiza ser salvo. Si usted cree otra cosa, usted no es salvo. No es salvo. No es salvo. Porque solo hay un camino, y es Jesucristo. No hay 7 caminos para entrar a la gloria. Solo existe un camino. Y se entra por el conocimiento del evangelio de Cristo. No por el conocimiento del evangelio de Mengano y de Sutano. Y del nombre del Papa o del... No, señor. Usted no honra a hombres, honre a Dios. Y Dios le va a honrar a usted delante de los hombres. Pero usted quiere conocer lo que es salvación, vamos a seguir. Si usted no tiene el Espíritu Santo, vuelvo y le repito, solamente humíllese delante de Dios. Y dígale, Señor, dígale la verdad, yo no creo. ¿Y por qué no le puede decir la verdad a Dios? Dígale la verdad. Con todo el corazón. Señor, ábreme los ojos. Señor, libértame. Yo quiero conocer la verdad. Dame la capacidad, dame el espíritu. Mira, dice la Biblia. Yo te voy a regalar esto. Es más, Dios te regala esto. No yo. El Espíritu Santo de Dios me trae esta palabra ahora. Te la voy a regalar. El Espíritu de Dios te la va a regalar. Mira esto. Dice Dios. Si ustedes, padres... Ok, vamos un poquito más para atrás. ¿Qué padre, si su hijo le pide de comer, le va a dar una serpiente, le va a dar una piedra? ¿Qué padre de ustedes? Dice el Señor, si ustedes, padres, siendo malos, pueden darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Eso está escrito. Esto es promesa y palabra del Espíritu para salvarte en esta hora. Por eso quiere decirse, amigo mío, no es para que podamos saber dentro de nosotros en qué estatus estamos. Para que podamos ir humillados delante de Dios y reconocerle, Señor, yo no creo. Por eso, amigo mío, yo te invito en esta hora que más que seguir peleando, que más que seguir abrazando una herejía, una doctrina falsa, que más que seguir abrazando el catolicismo, que más que seguir abrazando a María, que más que seguir abrazando a los testigos de Jehová, que más que seguir abrazando una ideología de hombre, ríndete delante de Dios y dile la verdad. ¿Qué puede pasar? Que el Espíritu Santo se te meta adentro
Y es lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar, amigo mío. Por eso es que estamos hablando en esta hora. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no está aquí en el debate. Dios no está aquí en eso. Dios lo que quiere es consolidar. Dios lo que quiere es unificar. Dios lo que quiere es salvar. Dios no está en el asunto de que se complace, de que los hombres se pierdan. Dios no quiere eso, amigo mío. Dios nos ama. Nosotros somos su tesoro. Dios nos ama, amigo mío, amiga mía. Dios nos ama. Pero tenemos que entender que solamente hay una forma. Hay un solo camino. Hay una sola forma. Y es confesando, entendiendo a qué Dios le servimos. Y de una buena vez tomando una decisión. No por hombre. No a favor de hombres, no a favor de nadie más, sino a favor de Cristo, a favor de Dios. Y puede que tú te encuentres hoy en ese estado, pero yo te garantizo que ese estado va a cambiar. Si tú te puedes humillar delante de Dios y le puedes decir, yo te reconozco y yo conozco mi condición y yo te necesito. Ya, porque la promesa está. La promesa está. Entonces Él te va a dar, el Espíritu Santo, te va a dar la ayuda que necesitas, que te la está dando ahora. Te la está dando ahora. ¿Por qué? Porque necesitas saber primero y entender que solamente hay un camino. Y vuelvo y te digo, y te insisto, no pelees más, no sigas abrazando falsedades. No lo sigas haciendo, amigo mío. Cuando la verdad se le habla a un ser humano, ya no queda otro camino. O la aceptas o la rechazas, no existe más. Y te estamos hablando, pero con todo, te estamos dando todo. Ya queda de parte tuya, porque ni Dios va a hacer algo, a no ser que tú te humilles delante de Dios y le reconozcas como Dios absoluto. Que saques la tradición, que saques el Papa, que saques a María de tu vida, que saques las tradiciones, que saques los testigos de Jehová, que saques todo eso y que permitas a Dios un encuentro en tu vida. No acaba aquí, no acaba aquí. Vamos a seguir. Vamos a ir ahora a Mateo 28, 18, porque esto es escritura, tú la puedes buscar. Al finalizar voy a dar los textos completos para que usted sepa dónde usted está amparado. Dios es soberano y Él puede hacer muchas cosas, pero yo que tú no me arriesgo. Yo no me arriesgo. Yo no me voy a arriesgar. Si tienes vida, este es el día que Dios hizo. Este es el día de salvación. Mateo 28, 18 al 20. Mire esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta escritura es una de muchas que hablan del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, pero eso no es lo que más quiero enfatizar. Vamos a seguir enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entre esas cosas que Dios mandó, ¿qué Dios mandó? ¿Qué Dios mandó? Vamos a entrar en Evangelio. Tenemos solo un Dios. ¿En el nombre de quién vas a pedir? En el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Dice el Señor. Yo lo haré. Puedes buscar esa escritura. Puedes buscarla. Dice, todo yo lo haré. Porque Jesús hablando, hasta este día
ninguna cosa habéis pedido en mi nombre. Pero desde este día, Jesucristo hablando, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Usted lo puede buscar, eso está escrito. Eso está escrito. Eso se llama definición del Evangelio. Porque no todo camino conduce a Cristo. Ahora, ¿qué más dice esta escritura? Esta escritura lo completa Marcos 16, 15, 18, porque nos expande un poquito más esta escritura. Mire esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué evangelio? El evangelio único de Jesucristo. El evangelio único, que es lo que te estoy diciendo. ¿De qué se compone el evangelio? Que Jesucristo primeramente es Dios. Y si es Dios, ¿dónde está su honra? Si es Dios. Si Jesucristo es Dios en tu vida, porque en la mía lo es, ¿dónde está tu devoción hacia Dios? Porque fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien salve. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo a Dios, yo voy a ir por alguien que es inferior? ¿Ves? No hace sentido. No hace sentido. Pero tienen que entender una cosa. Si Dios no quiere que nadie se pierda, si Dios no quiere el mal del impío, ¿quién quiere el mal del impío? ¿Quién está interesado? ¿Quién dice la Biblia que vino a matar, hurtar y destruir? Satanás. Y es por eso que les he venido advirtiendo, como lo dice la Escritura, que nosotros no creamos a todo espíritu. Es por eso que usted necesita entender que sí hay gobernadores de Satanás, gente de carne y de hueso, que para ese mal nacieron. ¿Ves? Entonces, ¿qué usted va a hacer? Bueno, o usted, vuelvo y lo invito, o decide abrazar una tradición, o decide abrazar una cultura, porque por años lo hicieron así. Mi papá, mi mamá lo hicieron así. Mis abuelos lo hicieron así. Y yo soy católico, romano y apostólico. Y yo lo voy a hacer así. Pues está bien. Pero no vas a tener excusa. Siempre Dios va a levantar la verdad. Siempre. Hasta el día final. Hasta el día final. Yo no chisteo con eso. Dios solamente es uno. Uno es Dios. Y el evangelio solo es uno. Uno. El evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que salva. Esa es la verdad que salva. Esa es la verdad que te va a garantizar si retienes la verdad. Porque hay quienes apostataron y te lo voy a leer para que veas que es algo serio. Lo que estamos hablando es algo serio. Serio. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, y en otra parte de la Biblia dice, el que rehúsa creer, que es el apóstol Juan quien lo dice así. Pero el que no crea, el que se resiste a creer, ha sido condenado. Esa es la verdad. Lo lamento, pero esa es la verdad. El que se resiste a creer en Jesucristo como Dios, ya ha sido condenado. Yo lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Lo dice el Señor. Así que no puede haber una contradicción como es. Y ahí es donde usted sabe. Si usted es inteligente, ahí es donde usted sabe los que predican y dicen, como uno que yo vi en esta mañana, que salvos, que solamente creer y demás. Eso le daba apertura de que Jesús, cualquier Jesús que me presente, un Jesús, el que me conviene a mí, el Jesús que me conviene a mí, la religión que me da el Jesús que se adapta a mis necesidades. Ese es el Jesús que yo voy a creer. Espérate que yo voy para allá porque según ese me parece bien. Tenga mucho cuidado, amigo mío. Tenga mucho cuidado, amigo mío, porque eso es un camino de muerte. Te lo estoy diciendo en español. En español. Y te lo estoy diciendo por la palabra. Y te estoy hablando por el Espíritu Santo de Dios. Que te estoy hablando por el Espíritu. Por el Espíritu. Después viene el ay. Y el ay es tarde.
Porque de allí uno dijo, y te lo voy a decir ahora, uno dijo, y está escrito, el rico, el que se creía que se lo sabía todo, que celebraba banquetes todos los días en su casa, mientras Lázaro, el mendigo, el leproso, el que estaba afuera sufriendo, estaba afuera sentado deseando un bocado de comida. Llegó a muerte, les llegó a los dos. Pero Lázaro entró en el reino de los cielos, y no por ser pobre, no por ser mendigo. No vayas a deformar la escritura. Esa no es la enseñanza que dice la parábola. No, lo que pasa es que lo que está hablando es del justo. Que es mejor lo poco y retener al Señor que lo mucho y haberte perdido. Yo te lo vengo diciendo. Entonces el Señor, mueren los dos, y Lázaro entró en el descanso, en el reposo. No es ningún purgatorio. Aquí tú no purgas nada. Aquí Cristo pagó el precio para darnos libertad absoluta y el perdón total de nuestros pecados. Se limpia, somos justificados por la única obra de Jesucristo en la cruz. Allí está consumado la santificación y el perdón del que ha decidido aceptar la obra completa y permanecer en Jesús. Cuando uno muere, o uno va al lugar de reposo o uno va al lugar de tormento. No existen dos caminos. Cuando uno muere, si murió en Cristo, uno va a ser consolado bajo el seno de Abraham. Es el lugar de espera hasta que Cristo venga. ¿Viste? Eso es lo que la Escritura enseña. Jesús hablando. El Maestro enseñando. Eso no lo enseñó ningún hombrecito. Eso lo enseñó nuestro Maestro, nuestro amado Jesucristo, Dios en la tierra. Y este hombre que estaba en el lugar de tormento empezó a buscar excusas y empezó a pedirle que fueran a visitarle a la familia, que le predicaran para ser salvo, que lo dejaran salir o que mandaran un profeta, que le dieran un poco de agua. La historia usted la debe de buscar porque es muy profunda, muy hermosa, y todo comenzó pidiéndole a Lázaro un poco de agua. Y el Señor, Abraham le dice: mijo, no podemos pasar para allá. Aunque quisiéramos ayudarte, no podemos pasar. No podemos porque hay un gran abismo que nos separa. No pueden cruzar ni de allá para acá ni de acá para allá. ¿Qué dice eso? No inventen, no hay purgatorio. No vas a purgar allí para pasar acá. No existe, no inventen. Eso no es teológicamente, es por la Escritura verdadero. Eso es falso. Falso. La oportunidad de ser salvo es hoy. Mientras se tenga vida, dice, mientras se dice hoy. Convocad al Señor, no endurezca. Si escuchan la voz del Señor, no endurezca vuestros corazones, como vuestros padres en la prevaricación, dice la Escritura. Entonces, dice esa parábola que hay un gran abismo, y de allí no pueden, una vez llegas allí, no puedes salir de allí. La decisión tiene que ser tomada en vida. Ya en muerte no pulgas nada. Nada. Te alcanzó la muerte sin Cristo. No hay bendito. No hay bendito, porque Dios se encargó en toda tu vida de hablarte del Señor. Pero si lo rehusaste, entonces ya fuiste condenado. Ay, no le gusta, pero eso es lo que enseña la palabra. Este es el evangelio de Cristo. Eso no es el evangelio acomodado. Yo no te puedo vender y acomodarte a Cristo como te parezca a ti. No, señor. No, señor. Precisamente por eso es que estamos hablando hoy. Porque esto tiene que acabar. Usted no puede darle lugar a todo, a cualquier charlatán y mentiroso, embajador de Satanás. Usted tiene que aprender a distinguir y saber quién es Dios, si quiere ser salvo. Entonces el Lázaro le dijo: pásame un poquito de agua. No, mijo, no. Pero si en vida tú te gastaste todos tus bienes, ahora que en vida sufrió, ¿qué dice? ¿Qué habla de eso? Esa escritura es bien profunda, hijos de Dios, cristianos. ¿Tú sabes lo que está diciendo eso? Ojo, ojo, ojo. Eso habla del evangelio de Cristo, de los verdaderos seguidores del Cordero, de lo que dice el apóstol Pablo.
los padecimientos de Cristo los llevo en mi carne. Porque el verdadero seguidor de Cristo entiende que tenemos que llevar la cruz. Y eso es muy profundo, amigo. Eso es muy profundo. Y es el Espíritu Santo que ahora mismo me está dando todo lo que te estoy diciendo ahora mismo. Al Espíritu, a Dios honramos en esta hora y al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está hablando, es precisamente para los recostados. Despierta. 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 Entonces, le dice allá, y le continuó diciendo Jesucristo en la parábola, y él les pidió que envíe un profeta, que envíe, que salga. Si sale alguien de los muertos, entonces van a creer. Le dijo, no, mijo, no. No, mijo, no. Si no pueden creer por la palabra, si no pueden creer, ya. Ya la palabra se las ha predicado, que ahí tienen los profetas, que le crean a los profetas. Entonces, la decisión es de usted. La decisión es de usted. ¿Y uno puede apartarse de la fe y perder la salvación? Sí, sí, sí. Porque esto no es salvo, siempre salvo. El que persevere hasta el final, este será salvo. Retén lo que tienes, le dijo Jesucristo a las 7 iglesias. Retén lo que tienes. Esto no es salvo, siempre salvo. No existe tal. Eso es una mentira y un engaño para, simplemente como les dije ahorita, es ver a qué Jesús te venden que te convenga para abrazar las masas. Y esos son los que Dios llama malos obreros. Porque evidentemente no están por el favor de Dios, están por el lucro. No están buscando verdaderamente el bienestar de ustedes. Lo que están buscando es el bienestar de ellos. Ya se los he dicho por el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir y no desviarnos. Dice, esa historia de la parábola, usted búsquela, que es Lázaro, el rico y Lázaro. Búsquelo en la Escritura. Y eso le da fin a eso del purgatorio y de todas esas cosas que son una práctica completamente tradicional, que vamos a estar hablando, si Dios permite, el sábado. Si así Dios lo permite, vamos a hablar de todo lo que Dios nos conceda. Y si no es así, pues no es así, porque vamos a hablar lo que Dios nos dé. ¿Ves? Entonces dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin. Perseverar, ¿qué es perseverar? Amigo mío, es pelear, luchar, retener, resistir, creer hasta la muerte, no bajar la guardia, no adaptarte a la filosofía de estos pensantes mentirosos, engañadores, embajadores de Satanás. No, por eso es que si tú te mantienes en esto, si nos mantenemos en esto, si nos mantenemos nuestro enfoque en esto y dejamos de seguir buscando a los hombres que nos dé y nos pongan la mano y nos den la mega profecía de bienestar, si nos enfocamos en esto, entonces vamos a ser salvos. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y escuche, ya estamos terminando, no te preocupes, ya estamos terminando. Promesa, estamos terminando. Pero llévate estas palabras, mira. Escucha bien. Verso 14, necesito que usted lo lea en su casa. Mateo 24, verso 13 y 14. Pero el que persevera hasta el final, este será salvo. Verso 14. Y este evangelio, ¿qué evangelio? ¿Qué evangelio? El evangelio que me parezca a mí, pero bueno, espere, vamos a ver. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero note el verso 14. Y ¿qué evangelio? ¿Qué evangelio? ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. El único que salva. No es María, no es José,
no es Mahoma, no es Gabriel, no es Moroni, no es ninguna otra religión. Es el cristianismo, creer en Cristo, en Él como Dios. Punto y se acabó. Esa es la verdad absoluta. Porque tienes el nombre de Jesús, pues tú quieres arriesgarte de eso, vas a tener que leer la Escritura una vez más, Mateo 7. Y yo te digo y te invito a que leas Mateo 7 para que tú veas lo que les pasa a aquellos que inclusive le creyeron a Él, pero se confiaron en sus dones, se confiaron en los milagros y lo utilizaron para sus propósitos personales, pero dejaron de obedecer a Dios. Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, dimos de comer, hicimos esto y lo otro. Y yo les diré, apartados de mí, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Búscate Mateo 7, eso está ahí escrito, Mateo 7, capítulo 7. Se lo dije al principio. Entonces, escritura final. Promesa. Promesa. Gálatas 1. Gálatas 1, versos 6 al 17. No hay otro evangelio. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, ¿se puede abandonar el camino de la fe? Se puede abandonar. Y fíjate que dice, hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo, por el regalo de Cristo. Por Él fuiste llamado, por Él estás siendo llamado ahora. Al momento que tú escuches este mensaje, estás siendo llamado por Él, para que tomes una decisión. Si vas a honrar a los hombres más que a Dios, o si de verdad aceptaste que Jesucristo es tu único Dios. Tienes que tomar la decisión para seguir un evangelio diferente. Nota, te lo voy a leer una vez más. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pero mira la corrección que él hace, mira. Que en realidad no es otro evangelio. No hay otro, papá y mamá, no existe. No existe, no te acomodes al que te gustó porque te parece la liturgia que es misteriosa, porque esos son demonios que hacen que las emociones y hacen que esas cosas extrañas delante de Dios, ese fuego extraño, capture. No te dejes capturar por eso. Es tu decisión, completamente tu decisión. Pero existe solo un evangelio. El evangelio conforme Cristo. Y para que lo sepa, Cristo escogió al apóstol Pablo para ser el gentil, el que nos va a juzgar a nosotros, los gentiles, por el evangelio de Pablo. Para que lo sepa. No por el evangelio de Juan, no por el evangelio de Pablo fue el que Dios escogió para juzgar, para trabajar con los gentiles. Así que, y él lo dice, por mi evangelio van a ser juzgados. Y es el evangelio de Cristo. Lo que pasa es que él hizo lo que él entendió lo que te voy a decir ahora. Es que él hizo del evangelio de Cristo el evangelio de él. Y por eso él lo llama mi evangelio. Porque hizo que el evangelio de Cristo fuera de él. Y eso fue lo que él impartió, el evangelio de Cristo. Parece osado cuando el apóstol Pablo dice, por mi evangelio. No es osado. Lo que pasa es que ya Pablo se hizo uno con el Espíritu Santo. Ya él se hizo uno con la doctrina. Siempre fue, cuando se le revela Cristo a él, se hizo uno automáticamente. Él salió después de días a predicar por ahí para abajo. Eso está escrito, lo puedes buscar en el libro de Hechos. Lo vas a encontrar. Entonces, no existe otro evangelio. Dice, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, entonces sí se tome como anatema, como un objeto de maldición. Mira la severidad de este asunto.
Mira lo que nos está diciendo. O sea, esto es para que usted entienda que hay momentos dados en que nosotros tenemos que separarnos, apartarnos y entender que es un anatema, que es un objeto de maldición, que Dios no va a aprobar, que Dios no está contento, que Dios no va a aprobar. Dios no puede lisonjarlo con decir que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es bueno. Dios no acepta lisonjas. ¿Podrá el hombre burlarse de Dios? ¿Podrá alguien tomar el nombre de Jesucristo? El mandamiento no dice, no tomarás al nombre del Señor en vano. No dice el mandamiento, el santo mandamiento no dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Era por esto que los judíos no se atrevían a llamarlo, pero era más profundo que eso. Lo banal significa quitar y desplazar a Jesucristo de su deidad. Cuando se desplaza a Jesucristo de la deidad, de lo que Él es, como Dios, lo estás degradando. Lo estás tratando como un hombre común. Jesucristo no fue un hombre común. Ese ser siempre fue santo. Desde la concepción, Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue impartido, plantado. Jesucristo vino como hombre, pero en una divinidad de Dios. Entonces, por eso es tan importante que puedan entender que esto no es el evangelio ni la religión que me gusta. Porque aquellos se maquillan, tienen el manto, aquellos no, pantalón. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Lo que dice es la palabra. Olvídate de los frutos, en eso se justifican. Por eso es que muchos han caído en el engaño, porque se van detrás de las obras. Se los he dicho por el Espíritu Santo y no lo entienden. Hacen muchas obras. Aprendan primero lo que misericordia quiero. Obediencia quiero. Tú puedes hacer las obras que quieras, pero no vas a doblarle el brazo a Dios. Eso no te abre la puerta al camino de la salvación. La salvación entra en tu vida cuando reconoces que Dios, Jesucristo es Dios, y lo honras. Y lo honras, pero pidiéndole a María, tú no estás honrando a Dios. Tú lo deshonras. Lo desacreditas, le quitas el lugar, el mérito. Tú deshonras a Jesús, dándole una posición que no le merece, ni le corresponde, ni se le es atribuido. Yo te estoy hablando con la verdad. Usted decida. Usted decida. Quieren pervertir el evangelio porque hay embajadores de Satanás. Tan sencillo como eso. ¿Se trata de ser bueno, de ser mejor? No, para nada. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas, de recibir al Espíritu Santo y de mantenerlos en el evangelio del Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo, Jesucristo. 1. Dios con los hombres, el Emanuel. Isaías así lo declara. El Espíritu lo declara en boca de Isaías. Pero si aún nosotros o un ángel, ¿por qué dice un ángel? ¿Quién se le apareció a John Smith? Moroni, un ángel o un ángel. ¿Quién se le apareció a los del Islam? Supuestamente Gabriel. Y digo supuestamente porque eso no es así. Jamás tal cosa como esa. Jamás. ¿Por qué? Porque Gabriel es el mensajero de Dios. Punto. Y porque Gabriel aparece en el Apocalipsis, se hace mención de los mensajeros y los ángeles de Dios. Y Gabriel no es el que fue arrastrado con la tercera parte de los demonios, de los ángeles caídos. O sea, por eso es que dice claramente esta escritura, ni aunque venga Gabriel, ni el arcángel Miguel, si habla un evangelio diferente al que Pablo nos enseñó, al que Cristo enseñó, téngalo por una maldición. En otras palabras, ni lo escuche. Apártate de esa persona, aléjate de esa persona, porque viene de parte de Satanás. Eso es en español hablándote. Pero como tú quieres ser más bueno que los hombres, tú quieres ser bueno y quieren seguir la apariencia, si usted quiere seguir la apariencia de bondad, si usted quiere seguir la paz, la falsa paz, si usted quiere seguir en ese juego, pues está bien,
haga lo que usted quiera. Pero yo decidí apartarme de ese juego. Eso es un juego maldito. Y que el diablo sabe jugar muy bien con el mundo. ¿Sabes? No se trata, vuelvo y repito, para recapitular. Dios nos ama a todos. Pero Dios no va a permitir que de su hijo se burlen. Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Porque su hijo sufrió en esta vida. Siendo santo, cargó la maldición. Dice que se hizo maldición para que tú y yo fuéramos en él benditos. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldición, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Cuántas veces lo va a repetir el apóstol Pablo? Porque no existe otro evangelio. Solo que hay enviados, solo que hay personas, hombres, enseñanzas que están mal, que son erróneas, que son prácticas erróneas, error. Y esas prácticas de error no han querido arrepentirse y dan testimonio de que son burladores de Dios. Porque cuando vino Martín Lutero, 1517. ¿Cuántos años han pasado desde que Martín Lutero anunció las 95 tesis? ¿Cuántos años no han pasado? ¿No han pasado más de 600 años? ¿No? Sí. ¿Qué hizo la Iglesia Católica 20 o 30 años después? Se levantó y entonces se autocanonizó los libros que no son canónicos. 7 libros añadió. ¿Cómo se llama eso? Burlarse. Porque no recibieron las 95 tesis que este hombre, Dios le permitió ver, las tradiciones, las cosas, lo demás. Y no solamente eso, la evidencia que siempre ha estado, los judíos no lo recibieron, los apóstoles no lo recibieron, Jesucristo no lo recibió, pero ellos son más que Dios. Y ellos, a todo pantalón, violando la definición, las leyes, de lo que significa el canón, de la traducción original y por qué fue implementado por el Espíritu para poder determinar lo que era inspiración divina y lo que provenía de los hombres, ellos le dio, ¿por qué? Porque estaban en una posición de gobierno. Y el gobierno, el dinero y el gobierno da poder. Y el poder lo emplean para bien o para mal. En este caso lo emplearon para levantar un error. ¿Por qué? Pues ya tú sabes el por qué. Tú sabes el por qué. No podemos seguir siendo ingenuos. El por qué lo dice la misma historia. Tú lo puedes ver. Pero usted decide si va a creer una mentira, si va a seguir abrazando una mentira, si va a seguir celebrando una mentira, porque le dan un poquito de Jesucristo y con eso se conforman. ¿Ok? Si siguen con la cultura, ideología y pensamiento, han mezclado el evangelio y están en gran confusión y en peligro de muerte. Entonces, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Aquí es donde está el problema. Está en la raíz del problema, porque las intenciones no son puras. ¿Por qué? Porque ya tú has visto que cuando uno denuncia esto, que es pecado, que es abominación delante de los ojos de Dios, el que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene contacto, va a manipular las redes y ellos tienen dentro quienes predica a Satanás, disfrazado de Cristo. Entonces, como tienen un poder y tienen cierto gobierno, pues ellos creen que se salen con la suya. Pero Dios dijo, y Dios dice, y te digo por el Espíritu hoy, que Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Y tampoco va a tomar por culpable al que es inocente. Que delante de los hombres se podrán salir con la suya.
Pero delante de Dios, Dios va a hacer justicia. ¿Ves? Entonces, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepas, hermano, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. O sea, en la tradición. Este era un hombre, Pablo es el hombre que Dios escogió, porque este era un hombre de tradición. Este era un hombre que pasaba, que era aceptado, que era venerado, que era reconocido, que delante de la sociedad, de la cultura judía, de la ley, de los fariseos, Pablo estaba, olvídate tú, ¿entiendes? Aventajaba a muchos, estaba en un lugar de posición, estaba posicionado, tenía favor y gracia. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y esa es la historia y el testimonio del apóstol Pablo. Estudié a los pies de Gamaliel, sabio de sabio, fariseo de fariseo. Él no dice sabio de sabio, solamente hice alusión porque dice estudié a los pies de Gamaliel. Pero sí Pablo se atribuye y dice fariseo de fariseo, hebreo de hebreo y un montón de cosas más, haciendo noción de lo que él despreció por el amor de Cristo. Él despreció todo eso, entendiendo que Cristo se gana con la sencillez de un corazón dispuesto a sufrir por la verdad del evangelio, sin comprometerla. Él renunció a su favor, a la gracia, a la posición, a la cultura, a la tradición. Él dice que él se hizo romano para ganar a los romanos, griego para ganar a los griegos, gentil para ganar a los gentiles. Entonces, por eso dice, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Amigo y amiga que estás escuchando, tienes una oportunidad hoy de poder tomar una decisión que va a cambiar el resto de tu vida. Toma la mejor decisión. Acepta el mensaje de Cristo. Vuélvete a la cruz. No a la vía crucis a la caminata. No. Vuélvete a Cristo. Independientemente cómo se llame cualquier religión que practique, vuélvete a Cristo. El evangelio que te anunciamos es el evangelio correcto, el evangelio de Cristo. Si tú no tienes la fe, pídela, que Dios te va a dar la fe para poder aceptar a Jesucristo como Dios. Seas testigo de Jehová, seas un mormón, seas santo de los últimos días, adventista, seas católico, seas un creyente que te apartaste. Este es el día, el momento propicio para que usted tome una decisión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra siempre llega a tiempo. Y ahora pido por todos los que están escuchando, los que han escuchado, los que están puestos delante de ti. Yo creo en mi corazón que tú has comenzado a hacer una obra poderosa en cada vida, en cada corazón, y que ninguno quedará igual que como entró en esta conversación del Espíritu Santo con nosotros. Señor, yo te pido en esta hora que tú viertas, Señor, aún gracia de tu Hijo sobre la cabeza de cada uno de los que escucha este mensaje. Te pedimos que tu santo y poderoso Espíritu convenza de pecado. Traiga, Señor, el Espíritu Santo de Dios a convicción, a arrepentimiento en esta hora, Espíritu Santo. Que sea tu santo y poderoso Espíritu revelando a Jesucristo en cada uno de los corazones que aún no se les ha revelado. Sea usted rompiendo ligaduras, ataduras, lazos almáticos. Por tu palabra en esta hora son rotos, deshechos, desautorizados, ilegal.
Y en esta hora ordenamos a Satanás, a todo espíritu de error, mentiroso, engañador, enmudece. Te atamos y te ordenamos sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre Santo, que le reveles a Cristo. Y si hay un alma que en esta hora está dispuesta y está determinada, ha aceptado el mensaje que hemos hablado, Señor, tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y amigo y amiga que estás escuchando, si tú eres esa persona por la cual se está predicando esta palabra y te arrepientes, dile estas palabras. Dile a sí mismo, dile, Señor, yo acepto tu palabra. Y desde hoy decido seguirte solo a ti, Jesucristo. Tú eres, desde este momento en adelante, mi único Dios y mi Salvador. Yo renuncio a todo lo que conocí como religión para solamente seguirte solo y únicamente a ti, mi Salvador Jesucristo, mi Dios de hoy en adelante. Confieso mi maldad, mis pecados, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Hoy te acepto. Ven a mi corazón y trae tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, usted ha pasado de muerte a vida. Y tenga por seguro que esto no va a quedar ahí. Usted va a tener la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Usted va a conocer a Dios como nunca antes, jamás en la vida lo ha experimentado. Hoy apenas es el inicio de lo que Dios va a hacer con tu vida. Y de hoy en adelante ya tu vida jamás será la misma. Si hoy usted partiera al cielo, usted va derechito al seno, al descanso de Abraham, en espera de la venida de Cristo para llevarnos con él a reinar 1000 años en la tierra y por toda la eternidad. Amén, amado mío. Así que usted es bendecido, usted es salvo por medio de la fe del Evangelio de Cristo. Retén lo que tienes para que nadie te lo robe. Está escrito y dice el Espíritu Santo, retén lo que tienes, reténlo. Y no permitas que las mentiras de un diablo derrotado utilizando hombres carnales te arrastren con él. Deshazte de toda obra de demonio y de toda cultura, de todo lo que te quiere ligar, atarte, comprometer tu fe. No sigas a hombre, sigue a Cristo. Así que, amado, Dios te bendiga. Será hasta la próxima y tenemos el compromiso de seguir siendo instruidos por el Espíritu Santo. Así que un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Las escrituras que tocamos fueron Romanos capítulo 10, verso 9 al 10. Tocamos Mateos 10, capítulo 10, verso 32. Lucas capítulo 12, verso 8. Romanos capítulo 14, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Filipenses, capítulo 2, verso 11. Tocamos también Mateo 28, 18 al 20. Marcos 16, 15 al 18. Mateo 24, 13 al 14. Gálatas 1, versos 6 al 17. En esta hora, y no te leí y no te leo, Primera de Timoteo, capítulo 1, tómalo como asignación. Mira desde el verso 3, te aconsejo en adelante. Y para que sepas, advertencia contra doctrinas extrañas. Te dejo esa asignación, pero léelo por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta la próxima. Dios te bendiga.